es muy amplio y libre, y se puede concebir como la búsqueda del camino propio, el contacto con la energía universal y la plenitud asociada a fenómenos que tienen que ver con la naturaleza humana y no necesariamente con la asunción de ningún ser sobrenatural y todopoderoso que dictamina cómo debe de ser la vida en la tierra, cosa que sí hacen las religiones. O sea, me engaño de que no hay Dios, pero digo que hay espiritualidad. Son engaños. Son engaños. Quizás por lo que se puede leer, pues hay la madre naturaleza, pero no hablemos de Dios. Qué irónico, ¿no? Como los metafísicos, ¿no? Exacto. El universo. Exactamente. Pero al final ellos reconocen que sí hay un Dios. Bueno, yo ahorita vino a mi mente el maestro ese de la película de Dios no está muerto. ¿O sí, así se llama? Sí. Carl Sagan se murió como ateo, ¿eh? Cuando lo atropellan, ya se estaba muriendo y reconoció que había Perdón. un Dios y él se Carl Sagan, por ejemplo, se murió sin reconocer a Dios. ¿Quién es él? Carl Sagan fue un astrónomo del siglo XX, muy reconocido, muy afamado por los ateos, pero realmente se murió como ateo, aferrado. Ahora, pero tu aserción es cierta, ¿eh? Todo el mundo va a terminar reconociendo a Dios, porque la Biblia dice que toda rodilla se doblará. Sí. Entonces, quizás de este lado de la eternidad no lo van a hacer, pero van a terminar todos reconociendo a Dios. En juicio. En juicio. O sea, los que no se arrepientan en esta vida, En juicio. se van a arrodillar, pero para ser condenados. Es correcto. Así de sencillo. ¿Qué pasa con el cristianismo? Finalmente el cristianismo nos va a dar significado, valor, propósito a la vida. ¿Por qué? Porque Dios mismo es el significado, ese valor, y da propósito a nuestras vidas. Nuestra vida es eterna. Para bien o para mal, ¿eh? Podemos vivir coherentemente. ¿Por qué? Porque vamos a saber que hay un bien absoluto y podemos realmente vivir enfocados hacia ese bien, a ese Dios. Podemos ser felices, hay gozo. Pero lo reitero, este argumento no es muestra de la existencia de Dios. Ahorita solo quise plantear el absurdo de ese conocimiento ateísta. ¿Ok? Ahora, si nosotros pusiéramos estos dos polos, si se tratara de escoger, una persona racional escogería a Dios. Como dijo Pascal, no tenemos nada que perder y un infinito que ganar. Pero bueno, esto lo quise aseverar. ¿Por qué? Para que no demos por sentado el valor de conocer a Dios. De saber con toda certeza, con toda certidumbre, que hay un Dios. Como platicábamos ahorita, toda rodilla se doblará y tenemos la bendición de doblar rodilla de este lado de la eternidad. ¿Ok? Sí. Ahora, Dios se ha revelado de dos formas. Ya lo habíamos visto, es un pequeño repaso. La revelación genérica, que es en la creación. Si nosotros vemos en Romanos 1:20, ¿qué dice? Porque de las cosas invisibles de Él, es decir, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cuidado cuando decimos, ay, es que no ha alcanzado gracia. Es cierto, pero la Biblia es clara, Hay responsabilidad. ¿Por qué? Porque no tienen excusa. Dios se ha manifestado. Este mismo autor, Charnock, dice, el libro de las criaturas es legible en declarar la existencia de Dios. Quizás no vayamos a conocer todos los atributos, pero de que hay un Dios que es eterno, que es divino, está manifestado. Pero igual, ¿no? Nos los pone en la conciencia. Totalmente. Él escribió su ley en nuestra conciencia. Exacto, era lo que decía John MacArthur, Uh-huh. la predicación que te mandé. Exactamente. La gracia de Dios está derramada
en nosotros desde el momento en que Dios se vive en la cruz. No, No es gracia. desde la eternidad pasada. Bueno, sí, más allá. Porque fuimos elegidos desde la eternidad pasada. La caída del hombre no fue un plan B para Dios. Dios soberanamente sabía que iba a pasar. Sí, él sabía lo que iba a pasar. Desde la eternidad pasada Jesucristo dijo, yo voy. Yo voy. Eso está en Isaías. ¿Cómo? Dios dispuso todo lo que iba a pasar. Ya veremos la soberanía de Dios. No nos adelantemos un poquito, pero Dios es soberano. Igual en los salmos. La caída iba a pasar. En los salmos también viene. Pero Totalmente. ¿qué iba a pasar porque él no lo evitó? Pero Es que si no vamos entonces a creer, a ver, vamos a llegar al argumento que decíamos. Que todo tiene un propósito. ¿Dios es justo? Sí. ¿Por qué? ¿Porque hay una justicia a la cual se adecua a Dios? ¿O porque Dios determina la justicia? Porque Dios determina la justicia. Porque si nosotros decimos que hay una justicia y entonces Dios es justo, entonces hay alguien que determinó la justicia y entonces ya no hablamos de Dios. ¿Ok? Así está. Porque tiene un propósito todo, ¿no? Finalmente la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y así es. Y demos gracias que estamos de este lado de la eternidad, dando gloria a Dios. Ya lo veremos en la soberanía. Pero la gracia se mostró desde la eternidad pasada. sí, ok, sí, pero ahorita estabas hablando de los ateos o de los que no creen en Dios. Ujú. Entonces, yo digo, bueno, sí te entiendo que sí la mostró desde la eternidad, pero un punto importante es el sacrificio en Jesucristo. Ahí se derramó gracia, porque ¿por qué dio su vida por nosotros? Para perdonar nuestros pecados. Ya estábamos recibiendo gracia ahí. Ahí sí sé que viene desde la eternidad. Digamos que ahí se completó. Ahí se concretó, se juntó la justicia con el amor, con la misericordia de Dios en esa cruz. Desde un plan eterno, pero sí. ¿Ok? Entonces vemos la revelación genérica. Pero también está la revelación específica. ¿Se acuerdan que lo vimos? Las Escrituras. Y es a través de ellas, es a través de la palabra de Dios que vamos a conocer su naturaleza, su carácter y otros atributos de Dios. ¿Todos? Seguramente no. Dios es infinito y sus atributos son igualmente infinitos. Pero los que necesitamos, como dice 2 de Timoteo 3:16, para salvación, ahí están. Y ahí están expresados. ¿Sí? ¿Duda? ¿No? Lo leímos en Romanos 1:20. No hay excusa. Hermanos, no hay excusa. La revelación de Dios a través de su creación es una revelación a todos. Es una revelación a todos. No solo es una mera facultad de conocer. Fíjense. Romanos 1:19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios lo manifestó. Es decir, no solo es, tengo la posibilidad, no, Dios mismo se manifestó. Dios se colocó y dijo, aquí estoy. ¿Se acuerdan cuando vimos las maravillas que están reveladas en la Biblia de cómo Dios está ahí en la creación? Es Dios manifestándose. Es Dios diciendo, no se hagan, hay un Dios. Y ojo, versículo 20, perdón. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Conocieron, pero la gente se cierra. ¿Qué va a pasar? Esa existencia de Dios, su deidad, su eterno poder, lo vamos a conocer a través de la creación. ¿Salvos o no? Vamos a conocerlo. Pero la naturaleza de Dios, los atributos, el carácter de Dios, la naturaleza de Dios sí es sin necesidad de fe. ¿Por qué? Porque vamos a conocer que es un Dios creador, un Dios todopoderoso, un Dios divino. Ya lo que es el carácter, sus atributos, es fe. Pero está involucrada la razón. ¿Por qué?
Dios nos ha revelado tanto su existencia como su palabra. ¿Queda claro? ¿Sí? Dios se ha dado a conocer, fíjense, Hechos 14, versículo 15. Hechos 14, versículo 15 al 17. Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que estas vanidades, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar por sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Dios se dio a conocer. Dios se manifestó. Ahora, ¿es válido hablar de la naturaleza como evidencia de la existencia de Dios? Pues sí, ¿no? ¿Por qué? Porque Él creó la naturaleza. Ok. Eso es un buen argumento. Pues porque vemos su poder y su grandeza. Si nosotros nos fijamos en el Antiguo Testamento, los profetas prácticamente no hicieron valer este punto. Este punto acerca de la naturaleza como revelación de la existencia de Dios. Y como bien dice Miguel Núñez, ¿no? Por más evidencia que le presentes a alguien que ya decidió no creer, no va a creer. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios Jesucristo? ¿Qué hizo Jesucristo cuando la gente ya había decidido no creer? Ya les decidió dejar de revelar más verdad. Por misericordia, para evitarles condenación. Pero ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento es diferente. Nosotros lo vimos, Romanos 1, y los invito a leer del 18 al 32. Cómo se revela Dios a través de la creación. Lo vimos también en estos versículos que acabamos de leer, de Hechos 14. Está revelado Dios a través de la naturaleza. Pero fíjense en esto, Hechos 17. Hechos 17, 27 a 28. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivíamos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Fíjense en el 27. Para que busquen, si en alguna manera palpando, puedan hallarle. Fíjense en el 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. Finalmente, ¿qué es lo que hace Pablo? ¿Qué es lo que hace Pablo? Si nosotros nos fijamos, Pablo lo que está haciendo es que está hablándole a un grupo en Atenas de filósofos que tenían un monumento
a lo que le habían puesto como el Dios no conocido.